vamos a pedirle al equipo que nos apoye para comenzar la grabación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Le damos los muy buenos días a todos ustedes. Gracias por haberse conectado puntualmente a este webinar. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse al webinar Introducción a la Prevención y Gestión de Riesgos para Empresas y su cadena de proveedores. Como siempre, le agradeceremos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Le pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a que posteriormente visite el canal de YouTube de Fundarse para ver este y todos los videos anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la ingeniero Claudia Díaz, directora de Desarrollo Institucional de Fundarse. Ella es ingeniera industrial con maestría en Administración de Proyectos con 20 años de experiencia. Ha realizado más de 100 evaluaciones empresariales, es auditor, líder en las normas ISO 9001 y 14001, es especialista en producción más limpia, gestión del riesgo, elaboración de planes empresariales de gestión y prevención de riesgos de desastres. También tiene formación en temas empresariales relacionados a la ética, el gobierno corporativo y prácticas anticorrupción. Antes de darle la palabra a la ingeniera Claudia nuevamente, les recordamos que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos desactivados para mantener la calidad de este webinar. Muchísimas gracias y bienvenida, ingeniera Claudia Díaz. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes este día. Bueno, con todos pues nos conocemos, pues desde Fundarse hemos estado siempre en contacto. La idea de estos cursos que se están dando y todos los que Fundarse está dando relacionados al tema de cambio climático y el tema también relacionado a la gestión de riesgo, tiene que ver porque Fundarse, pues desde hace más o menos 3-4 años empezó a hacer el punto focal de ARISE como iniciativa nacional. ¿Qué es ARISE? Para los que aún no la conocen, ARISE pues es una iniciativa de las Naciones Unidas que tiene que ver con todo lo que es la prevención de riesgos y cómo el sector privado se integra a principalmente generar esas capacidades y reducir desde su ámbito de acción todo lo que es el riesgo en las operaciones y todo lo que genera su impacto en sus operaciones. En esta primera etapa de ARISE lo que se ha estado haciendo, tratando de generar es un poco de conocimiento en el sector privado, desarrollar capacidades. Sabemos que algunos de ustedes, sus empresas ya tienen desarrollados conocimientos porque tienen áreas de gestión de riesgos, áreas de seguridad y salud ocupacional bastante fortalecidas. Sin embargo, lo que se busca a través de ARISE es trasladar un poquito luego el conocimiento que se va generando en países que han estado bastante expuestos a temas de desastres o temas en donde se ha desarrollado mucho en el tema de prevención de gestión de riesgos. ARISE también, a partir del año 2020, pues empezó con una nueva gobernanza. Cada uno de los países reportamos las actividades que hacemos. El año pasado ustedes habrán notado que habían bastantes participaciones con el logo de ARISE, que teníamos algunos especialistas, como el caso de Henry Peralta, que por cierto lo vamos a tener en julio como parte de la membresía de Fundarse para las empresas miembros, con un curso que se va a formar durante 4 módulos para lo que es el tema de planes empresariales de prevención de gestión de riesgos. Y también pues se han hecho otros cursos, algunos intercambios con ARISE México, que es una de las redes más desarrolladas. De hecho, ARISE México es la presidencia global de ARISE. Y hemos estado haciendo algunos intercambios que ustedes tal vez en algunos habrán participado, en otros no. Entonces, el objetivo de hoy pues es dar a conocer un poquito cómo estamos y dar a conocer un poquito cómo está también la tendencia. El año pasado nuestro país fue golpeado fuertemente por el tema de ETA y IOTA, y el tema de riesgo pues no solo tenemos que vernos por el tema del huracán que nos vaya a pegar cada ciertos años, sino que también tenemos que verlo por la operación general nuestra
que puede generarse cualquier tipo de riesgo, que puede afectar a nuestras comunidades, que puede afectar a nuestras partes interesadas, que puede afectar a nuestros colaboradores y que puedan afectar en la continuidad de nuestro negocio. Entonces, desde esa perspectiva, hemos ido desarrollando cursos, inclusive el curso que se está desarrollando con el Centro de Producción Más Limpia es complementario hasta la temática, el que se está desarrollando durante el mes de abril, más el que se va a desarrollar en julio con Soluciones Resilientes de Colombia, en el cual también se les está invitando desde ya, ¿verdad? Entonces, Arise es esa iniciativa del sector privado que busca, ¿verdad?, generar esas capacidades en el sector privado. Quisiera iniciar un momento empezándoles a presentar un poco un resumen del reciente informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres de América Latina y el Caribe, que este es el más reciente, del año 2020, presentándole algunos datos interesantes que son bien importantes para el tema de la gestión de prevención de riesgos y desastres. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros como empresas podemos hacer mucho internamente, sin embargo, también tenemos un contexto externo que nos puede afectar el nivel de riesgo que podamos tener nosotros primero como país, como ciudad y como empresa, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los indicadores que lanza este reporte habla que el 80% de la población total de las regiones de América Latina vive en ciudades. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido una alta migración hacia la ciudad, lo que significa que hemos tenido, que tenemos gente de la zona rural viviendo en condiciones que de repente no son las más adecuadas, en zonas de riberas de ríos o en zonas que hace que se incremente la vulnerabilidad de una ciudad. También el mismo informe reporta que en América Latina 2 de cada 10 habitantes urbanos viven en barrios marginales. Ojo que aquí entran países desarrollados de América Latina que podrían considerarse desarrollados, pero en países de la región centroamericana este número se incrementa a 4 o 5 de cada 10, ¿verdad? En el Caribe, 4 de cada 10, como les mencionaba, habitantes viven en barrios marginales, o sea, estamos hablando que el 40% de una población vive en zonas marginales, lo que significa no acceso a servicios básicos y en condiciones de alta vulnerabilidad. Y tenemos un tercio de crecimiento urbano que es planificado, lo cual también es grave, porque quiere decir que no hay planificación de infraestructura. También quiere decir que no hay ordenamiento territorial, lo que incrementa el riesgo que podamos tener ante un evento, ¿verdad? No necesariamente un evento natural, ¿verdad? Cuando me refiero a un huracán, un terremoto, también puede ser a una catástrofe que pueda haber o un evento que pueda suscitarse en una empresa, por ejemplo, como una explosión o un incendio, ¿verdad? Entonces, en estos parámetros nos informan un poco que tenemos un contexto externo que hay que revisar, ¿verdad? El mismo informe también nos presenta, si vemos un poco los efectos principales ocurridos de los desastres en América en el marco de acuerdo a los acuerdos internacionales en la reducción de riesgos y desastres, tenemos, por ejemplo, que en el marco de Sendai, tenemos ya en el año 2015-2020, que es cuando entra en el marco de Sendai en funcionamiento, ya entra y nos entra la pandemia, ¿verdad? El tema de riesgo se incluye el tema de las pandemias como tal. Claro, obviamente creo que ninguno de nosotros en nuestras matrices de riesgo o en nuestros análisis de riesgos en algún momento habíamos considerado una pandemia, ¿verdad? Dentro de ese contexto. Y si ustedes miran en los índices, pues obviamente salen nada favorables, habiendo un incremento de 107.4 miles de muertos, ¿verdad? Por el tema de las pandemias, del tema de desastres, se incluye datos del COVID. También total de personas afectadas, directas o indirectamente, 22.7 millones de personas. Y pérdidas económicas de miles de millones de dólares, de 86 mil millones de dólares en pérdidas económicas, ¿verdad? Que se están evaluando por todos los desastres que han habido entre el 2015 y 2020, ¿verdad?
considerando que el 31 de octubre se consideraron todos los temas relacionados al COVID-19, ¿verdad? Entonces, vemos que el tema de las catástrofes obviamente sí da una afectación económica fuerte para cualquier operación, ¿verdad? Si nosotros visualizamos también lo que nos pasó con ETI y IOTA, obviamente de los países centroamericanos fuimos fuertemente afectados porque al estar afectados por una pandemia y adicionalmente ser impactados por un fenómeno meteorológico como los que nos pasaron, fuimos doblemente afectados y de hecho no nos hemos recuperado. Y lastimosamente lo que se prevé es que vamos a tener cerca de 20 eventos este año y que pueden que muchos de esos afecten a nuestro país, ¿verdad? Con condiciones en donde podemos ver ya, sin ser expertos, que tenemos unas precipitaciones muchísimo mayores que el año pasado, ¿verdad? Lo que significa que va a ser un año mucho más lluvioso, con infraestructura de bordos todavía no recuperada hasta el momento, ¿verdad? Aunque hay una planificación, se espera que no se sabe todavía si vamos a estar totalmente recuperados para la temporada de eventos en lo que es infraestructura en bordo, ¿verdad? También el mismo informe menciona que los impulsores del riesgo, ¿cuáles son los principales impulsores de riesgo que nosotros tenemos? Primero, obviamente, la degradación ambiental. Siempre la deforestación, la afectación que se haga ambientalmente de una zona impacta fuertemente en la capacidad que el suelo, por ejemplo, en el caso de lluvias, en la capacidad de absorción del suelo, en el caso de lluvias, por ejemplo. Entonces, o también en el caso de terremotos, ¿verdad? Y otros eventos. Entonces, la degradación ambiental impacta fuertemente. El cambio climático también, ¿verdad? Que también es impulsada también por factores ambientales. Los temas de pobreza y desigualdad, la inestabilidad política crónica, ¿verdad? La criminalidad y violencia, que también genera movilizaciones de personas, inclusive movilizándolas de zonas que de repente eran seguras para ellas a zonas más vulnerables a donde habitan, ¿verdad? La inseguridad alimentaria, la crisis hídrica, la gobernanza débil o inoperante, ¿verdad? Y el desarrollo urbano mal planificado y gestionado, que esto es uno de los temas que más afecta, ¿verdad? Y el mal ordenamiento territorial siempre va a generar uno de los principales puntos más fuertes para que se vuelva más vulnerable una zona, ¿verdad? Y también el desplazamiento y migración masiva de las personas. Obviamente, todo esto se vuelve en impulsores fuertes del riesgo y nos vuelve cada vez más vulnerables. De hecho, por eso nuestro país, consecuentemente, siempre aparece como uno de los países más vulnerables de la región ante cualquier fenómeno climático o meteorológico, como se denomina. Y también, ¿verdad? ¿Qué principales efectos pronosticados en las ciudades tenemos debido al cambio climático? Bueno, los grandes incendios forestales urbanos que se puedan considerar, ¿verdad? También se pueden incrementar en mayor riesgo, con mayor frecuencia, lo cual genera una alta mortalidad e impacto económico, ¿verdad? También la expansión del área urbana construida y la pérdida de servicios ambientales como la infiltración de agua y la mitigación del calor. Esto se refiere a la sustitución de bosques. O sea, sustituimos áreas de bosques por zonas urbanas. Entonces reducimos la capacidad de absorción del suelo. A esto se refiere en resumen. Y se espera que también que entre el 2000 y el 2030 el suelo urbano de la región expuesta a inundaciones aumente 2.7 veces. ¿Qué quiere decir? Que zonas que no se consideraban inundables se vuelven inundables por la pérdida o por la mala infraestructura, por la zona donde está ubicada o por la pérdida de capacidad de absorción. Entonces también a esto es otro de los temas que se refiere, ¿verdad? Y a nivel también, a pesar de que supuestamente tenemos muchos efectos climáticos y tenemos tormentas y tenemos estas cosas, también se prevé una agudización de la escasez del agua, ¿verdad? Que se verá generalizada de manera más fuerte en las ciudades más sobrepobladas a nivel de Latinoamérica y con un aumento significativo en los costos de las nuevas infraestructuras y toda la parte de conducción, almacenamiento y distribución del sistema de agua. También nos enfrentamos a posibles otras amenazas de pandemias, también el mismo informe habla, ¿verdad? O sea, que el COVID-19
más sus mutaciones y sus diferentes variaciones no van a ser las únicas que puedan aparecer otro tipo de enfermedades o enfermedades que tradicionalmente creíamos que ya estaban erradicadas se puedan agudizar también. Y el número de personas desplazadas por el clima podría llegar a 17 millones para el 2050, mientras también continúa la migración masiva de países del sur, así como la migración masiva de países de Centroamérica hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todo esto, al final, nosotros consideramos que a veces hemos cometido el error que creemos que el tema ambiental es aparte, el tema social es aparte, y si ustedes se fijan acá en este resumen, tenemos conflictos sociales ambientales que al final generan un solo impacto que es relacionado a cómo nos va a impactar un evento o cómo nos va a impactar o cómo incrementa nuestra exposición al riesgo, ¿verdad? Entonces, es el momento en que nosotros tengamos que ver que al final todos estos temas están realmente relacionados. Entonces, la UNEDR menciona que la reducción de riesgos y desastres tiene por objetivo prevenir nuevos desastres y reducir el riesgo de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, ¿verdad? Elena, tal vez nos ayudan con los micrófonos, por favor. Lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por tanto, el logro del desarrollo sostenible. ¿Qué sucede? Pues nosotros, al final, muchas de nuestras empresas se preparan mucho con la respuesta. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando un evento se nos presenta? ¿O qué vamos a hacer si se nos presenta un incendio? ¿Qué vamos a hacer si en algún momento tenemos un brote de coronavirus en la empresa? ¿Qué vamos a hacer si de repente tenemos una inundación? Pero a veces no estamos tan preparados para también gestionar nuestra resiliencia posterior, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer posteriormente para fortalecer esa resiliencia? O sea, ¿cómo nos volvemos más preventivos? Y ese es uno de los objetivos principales de la reducción de riesgos y desastres. Y también en el concepto ampliado de resiliencia se habla que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a peligros a resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente, incluyendo la preservación y restauración de estructuras básicas esenciales y funciones a través de la gestión de riesgos. Y esto nos lleva que inmediatamente que sucede un evento, nosotros podamos no solo responder, sino que también recuperarnos inmediatamente. Y yo ahorita les lanzo la pregunta para que internamente nos contestemos. Realmente, habiendo pasado ya casi seis meses del evento de ETA y IOTA, ¿ustedes sienten que nosotros como San Pedro Sula, como zona del Valle de Sula y como Honduras, hemos logrado hacer una recuperación post-evento? Yo imagino que más de alguno de ustedes dice que no, ¿verdad? Y la verdad es que no, porque no tenemos esa capacidad de recuperación ni de respuesta y mucho menos de recuperación a estas alturas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un tema de conceptos básicos de riesgo, nosotros tenemos que tener claro que la gestión del riesgo integra la reducción del desastre, la adaptación al cambio climático y la integración también de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Aquí se vinculan también todos los temas de los ODS con los que la empresa trabaje, ¿verdad? Y ese es el momento que yo les invito a que empecemos a enfocar que el tema tanto de desarrollo sostenible como el tema de gestión de riesgo, como el tema de continuidad financiera, no son temas de que por un área se trabajan y por otra área se trabajan, sino que son temas que deben de verse de manera integrada, porque es la manera en que la empresa se vuelve más fuerte y que la empresa puede gestionar adecuadamente. Porque de repente a veces sucede que se hace la gestión de riesgo y los únicos que conocen el análisis de gestión de riesgo de la empresa son la gente del área de seguro de salud y seguridad ocupacional o el área de gestión de riesgo. Y resulta que las otras áreas saben nada más cuánto cuesta, pero no saben qué hay que hacer. Entonces, esto se debe hacer de una manera integral.
integrando comités de crisis, integrando comités integrales o como ustedes deseen llamarlos al interno de sus empresas, comités directivos, que al final, cuando suceden estas cosas, se miren de manera integral, no solo como una responsabilidad de una sola área, sino de que se observen y se analicen como de manera integral porque amenazan la supervivencia y continuidad del negocio. Entonces, en el riesgo y desastres nosotros tenemos que tener una cadena primero de respuesta, una cadena de gestión, pero adicionalmente una cadena de reducción y prevención que nos lleve a ser más resilientes. Es decir, que si ahorita con ETI y IOTA algunas de nuestras organizaciones fueron afectadas, debimos haber evaluado qué funcionó y qué no funcionó de ese plan de respuesta. Y adicionalmente, de lo que funcionó y no funciona de ese plan de respuesta, modificarlo y haber evaluado qué nuevo tendríamos que haber hecho y gestionar de nuevo nuestro riesgo y qué nuevo tendríamos que haber hecho para hacer una mayor prevención, para que en el momento que nos vuelva a ocasionar un evento, nosotros poder ser más eficaces en ese momento para nuestra empresa y poder continuar nuestra operación. Entonces, es allí donde es ese tema que es tan importante. Yo la vez pasada platicaba con alguien del CEPREDENAC y me explicaba, a mí me preocupa, yo a veces siento que el sector privado no ve la importancia de esta temática y al final es la continuidad de su operación y la continuidad de su negocio. Es la continuidad para seguir operando, para que también el cliente que le va a comprar esté en condiciones para seguirla comprando. Y esa es la realidad, pues, en la medida que una sociedad no esté empobrecida, también continúa operando y comprando también, ¿verdad? Entonces, estos temas deben de ser prioritarios. Y bueno, esto ya lo hemos visto en otras presentaciones. Nosotros nos enfrentamos a una cantidad de eventos, ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos deben de ser considerados en el análisis de gestión de riesgo. Los eventos naturales, los conflictos sociales, la situación política, los fallos internos que podamos tener, los fallos energéticos, los cambios en el mercado, los accidentes que obviamente nos generen afectaciones a la vida de nuestros colaboradores o afectaciones a nuestras partes interesadas o que puedan atentar contra también la vida de alguien, ¿verdad? O de cualquiera de nuestras partes interesadas. Y las pandemias, ¿verdad? Que también entran de nuevo en esta ecuación de gestión de riesgos. Miremos esta imagen. Que lo hemos visto en los fortalecimientos que nos han hecho a nosotros por parte de como miembros de Arise. Para ustedes esta imagen, ¿qué sería? ¿Sería un desastre o sería un riesgo? ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Es un desastre o es un riesgo? Esto que aparece aquí. Ambas cosas. Desastre nos dicen. En el chat nos dice alguien desastre. A ver, desastre, esto es un desastre, ¿verdad? Okay. Nosotros ya lo vimos, esto es un desastre, ya ocurrió, ya pasó el evento. Y debemos aclarar algo. Muchas veces, inclusive a nivel de redacción, tanto de comunicados como inclusive a nivel periodístico, se utiliza la palabra desastre natural. Ningún desastre es natural. Son eventos naturales, o sea, un huracán, un terremoto son eventos naturales, no son desastres naturales. Los desastres no son naturales. El desastre ocurre por una mala gestión del riesgo. Entonces, el desastre nunca es natural. Y si ustedes miran las páginas de Arise, las páginas de UNEDR, siempre se menciona el desastre nunca es natural. ¿Por qué? Porque el desastre es el resultado de una mala gestión. ¿Qué es esto para ustedes? Esto es desastre o riesgo. Riesgo, dicen. Dicen varios aquí que es riesgo, están contestando. Vamos a ver. Riesgo, dice la mayoría. Sí, en este caso, claro, es riesgo. ¿Por qué? Tenemos una mala infraestructura, mal ordenamiento territorial, obviamente una infraestructura débil, con alta vulnerabilidad, ¿verdad? Que estamos viendo en los alrededores,
En caso de un terremoto, obviamente vamos a tener una gran afectación en esa zona, ¿verdad? Con solo verlo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos problemas que se van generando por años, ¿verdad? Lastimosamente, para también reducir los riesgos a nivel de ciudad, pues necesitamos mucha voluntad política, ¿verdad? Ordenamiento territorial, que no se permitan o no se habilitan ciertas zonas en donde no se puede construir, en donde no se puede habilitar para que la gente viva, o inclusive en donde no se pueden habilitar para que se instalen cierto tipo de operaciones. Sí se necesita mucha voluntad política, sí se necesita mucha regulación, porque eso ayuda a reducir el riesgo, ¿verdad? Entonces, la aritmética siempre de la evaluación del riesgo, y siempre me gusta retomar estos temas. El riesgo, recordemos que cuando se descontrola, divide las posibilidades del desarrollo, ¿verdad? La amenaza siempre multiplica y potencializa las vulnerabilidades, o sea que cuando nosotros tenemos una amenaza, si ya tenemos una vulnerabilidad, no las hace más grandes, no las hace más fuertes. Una vulnerabilidad nos resta la sostenibilidad y la seguridad para la continuidad, mientras que generar resiliencia, generar capacidad, suma las posibilidades de permanencia y suma a la convivencia pacífica con esa sociedad y la naturaleza. Y en términos sencillos, como nos presentó, y esta es una aritmética de mi querido amigo Henry Peralta, que nos la compartió, él siempre nos dice, el peligro, usted la multiplica por la debilidad o la vulnerabilidad que usted tenga y la divide entre la capacidad, va a ser igual a la cantidad de pérdida que usted tenga. Quiere decir que si usted incrementa la capacidad y la resiliencia suya, que es lo mismo, usted va a tener menos pérdida. Pero si usted tiene más peligros y riesgos, que es igual, con debilidad y vulnerabilidad, que es igual, usted incrementa esa pérdida que va a tener en su organización. Entonces, puede ser que su empresa esté cerca de un río, por ejemplo. Pero ¿qué ha hecho usted para hacer obras de protección? ¿O qué ha hecho usted para también generar que ese río también esté en condiciones ambientales óptimas para que no esté con cantidades de sólidos que genere que cuando haya una pequeña lluvia más bien inunde más rápido, ¿verdad? O sea, ¿qué se ha hecho también para incrementar esa capacidad y esa resiliencia que no nos incremente la cantidad de pérdida, ¿verdad? Entonces, para tener un poco más claros los conceptos, en amenazas tendríamos volcanes, terremotos, ciclón, sequía, ¿verdad? También tenemos amenazas como accidentes industriales, el mismo COVID-19, ¿verdad? El dengue, el Zika, y todas las enfermedades endémicas que salen por temas del mismo cambio climático, que ya están establecidas inclusive como temas de cambio climático que han ido saliendo, como los derivados, como el dengue y el Zika, ¿verdad? Y en los temas de exposición tenemos cómo está la calidad de nuestras edificaciones, la calidad de nuestras infraestructuras, la calidad de nuestras escuelas, el tipo de hospitales, agricultura, ecología y economía y turismo que nosotros promovemos en el país. Y la vulnerabilidad se mira en muchos temas de economía, ecología, medioambiental, social y los sistemas de salud que nosotros tenemos. Este es el contexto que nos da la Oficina de Naciones Unidas para el Riesgo de Desastres, donde nos explica de una manera un poco más sencilla por qué nosotros tenemos que analizar y en función de esto, como empresas, en el caso de nosotros, ir analizando cómo podemos hacer desde nuestra parte, reducir esa exposición nuestra como organizaciones. Entonces, la crisis al final la genera la amenaza más la exposición más la vulnerabilidad nos genera un alto desastre, ¿verdad? Y esto es lo que al final siempre en los entrenamientos que nos han dado de UNR siempre nos mencionan, ¿verdad? Entre más amenaza, exposición y vulnerabilidad, más va a ser el desastre que se va a generar. Entonces, ¿cuál es la mejor medida? Pues hacer una gestión de riesgo y incrementar nuestra visión preventiva como organizaciones y incluyendo ese alrededor que nos rodea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de las capas de riesgo de las instalaciones de las empresas, nosotros tenemos que ver dos ámbitos, ¿verdad? Una capa interna, que es todos aquellos riesgos que se prevén, ¿verdad?, que tenemos al interno de nuestra organización, y una capa externa, que incluye también todo lo que está fuera de nuestras instalaciones, ¿verdad? O sea, las comunidades que tenemos alrededores, los daños graves que se puedan extender
por fuera de nuestras instalaciones, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque nuestras organizaciones podrían tener accidentes o eventos que se puedan presentar, algunos por tipo de accidentes de tipo industrial, ¿verdad? Por ejemplo, un incendio que se pueda ocurrir porque hubo una fuga de gas, ¿verdad? O una fuga de vapor, o un fallo eléctrico, pero también se puede presentar eventos naturales como un terremoto o una inundación, ¿verdad? Entonces, la forma en que va a afectar a nuestra empresa y el entorno que rodea a nuestra empresa va a ser en función de cómo nosotros nos hayamos preparado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos instalaciones con problemas, si tenemos una red, por ejemplo, de calderas, si tenemos, o tenemos una red de combustibles alternos y tenemos posibilidades de fugas, pues nosotros tendríamos que tener sistemas de protección y de aislamiento que genere que al momento que se vaya a dar un incidente, nosotros podamos controlar ese incidente sin afectar hacia afuera y sin afectar fuertemente adentro, ¿verdad? A eso se refiere cuando hacemos ese análisis de riesgo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos instalados cerca de una zona de inundaciones, también, ¿qué estamos haciendo para que no se dañe tanto nuestra operación de infraestructura y en caso de una inundación, si algo de nuestra empresa sale de control, eso que salga de control de nuestra empresa, por ejemplo, almacenamiento de químicos o almacenamiento de cualquier otra sustancia peligrosa, no se mezcle para hacer aún más grave todavía el problema que se pueda generar por un impacto de este evento, ¿verdad? Entonces, aquí miremos, por ejemplo, el ejemplo de las capas de riesgo de una subestación eléctrica. Aquí miramos al entorno, una subestación eléctrica, pero el análisis se debe hacer a todo el alrededor que tiene esa subestación eléctrica, porque en el caso de un incidente o un incendio o un evento, se puede generar un alto impacto. Elena y Angie, me ayudan con los micrófonos, por favor. Sí, se genera un alto impacto que puede generar un alto impacto en todas las poblaciones alrededor, ¿verdad? Entonces, eso puede generar un problema de una subestación eléctrica es de alto impacto para varias comunidades. Entonces, nosotros tenemos que ver y evaluar el tipo de empresa que tenemos y evaluar si una situación que se salga de control dentro de nuestra organización, además de afectar nuestra operación interna, cómo va a afectar las operaciones alrededores o cómo va a afectar la vida alrededor, ¿verdad? Que está en el entorno que está alrededor, incluyendo la afectación de tipo ambiental. Entonces, recientemente, con todo este tema de la pandemia, nuestra homóloga de Arise México, ellos evaluaron un manual que de hecho tuvimos un intercambio con ellos en septiembre del año pasado. Nos presentaron este protocolo de resiliencia para MIPYME, nos presentaron este protocolo, lo compartieron con algunas empresas miembros de Fundarse en septiembre. Dentro de ese protocolo, que se hizo específicamente ahorita frente a la pandemia, pero que también tiene que ver mucho también con la gestión de riesgo, ellos hicieron 3 fases críticas que hay que administrar siempre en el tema de riesgo. Una fase 1, que es una absorción y respuesta a la crisis, una fase 2, que es adaptación a la crisis, y una fase 3, que es transformación y recuperación a la crisis. En la fase 1, ellos explicaban muy claramente, primero, esas acciones rápidas de defensa y de contención para resistir esa crisis. ¿Qué estamos haciendo y qué tenemos para contener esa crisis que nos pueda afectar? Posteriormente, tener claro qué acciones inmediatas de transición tenemos para ajustarnos a esa crisis. Ellos hicieron bien claro el ejemplo con la COVID-19 porque es un evento de larga duración. O sea, es un evento que ya nos lleva más de un año en el cual tuvimos que pasar un proceso de adaptación y de transformación y recuperación post-crisis, ¿verdad? Porque si no, no sobrevivimos como empresas. Entonces, el evento de COVID-19 nos dio a nosotros, a todos los que hemos trabajado en tema de riesgo, por decirlo, el ejemplo perfecto para ver de que se tiene que cumplir las 3 fases, ¿verdad? La fase de absorción y respuesta, la fase de adaptación y la fase de transformación. Si no nos transformamos y hacíamos acciones para hacer el cambio,
y sostenibilidad para permanecer en el tiempo, no podíamos generar resiliencia en nuestra organización. Y mencionan siempre la fase de absorción y respuesta a la crisis, una fase reactiva, la fase de adaptación es una gestión todavía correctiva, pero ya la fase de transformación y recuperación es la fase prospectiva. ¿Y por qué la fase 2 se nos vuelve correctiva? Porque en la fase 2 nosotros evaluamos todo lo que no nos funcionó en la fase 1. Todos esos planes de respuesta que habíamos diseñado y que de repente cuando ocurrió el evento no funcionaron. Que en el comité de crisis habíamos generado tales controles y en el momento que sucedió no funcionaron. ¿Qué estamos corrigiendo? ¿Y qué corregimos y mejoramos? ¿Y qué vemos hacia adelante para realmente generar esa resiliencia que como organizaciones necesitamos? Y también tomando lo mejor, porque obviamente son varios pasos los que se mencionan en ese protocolo que lo compartimos en septiembre. Se mencionaban muchos temas que compartimos también con algunos temas que hemos desarrollado en Fundarse, con la primera capacitación que dimos en el tema de comité de crisis. Importante siempre tener una organización o una infraestructura interna para la resiliencia, ¿verdad? Llámese comité de crisis o comités directivos, ¿verdad? Y que esos comités de crisis de verdad tengan participación en comités nacionales o locales, o por lo menos tengan relación. O sea, no podemos estar teniendo que nuestro comité de crisis funciona muy bien cerradito en nuestra empresa, pero no sabemos nada de lo que está sucediendo al exterior y no tenemos ninguna relación con estos comités, ni con los CODES municipales, ni con, en este caso, bueno, que COPECO es el que le corresponde a la nacional, pero podemos tener nuestro CODEN participar en los CODEN y estar informados de las cosas que pueden pasar, o con comités locales de otro tipo que tengan que ver con las temáticas que pueden afectarnos. El conocimiento del riesgo como tal, que es bien importante y que lo vamos a ampliar un poquito. El tema de sostenibilidad financiera, que lo menciona muy bien el protocolo, la liquidez, recuperar cuentas en este momento, en el momento de que se presenta la COVID-19 o se ha presentado cualquier otro tipo de evento, uno de los temas principales a nivel financiero es tener sostenibilidad financiera. ¿Y cómo se menciona y se logra sostenibilidad financiera? Y se mencionaba en el protocolo. Primero, recuperando todas esas cuentas por cobrar que no tenemos, reordenando cuentas por pagar con nuestros proveedores, con los que pueden aguantar un poquito más, pero también proveyendo a los que no pueden aguantar mucho, porque también no, son pymes de repente y no pueden aguantar, entonces de repente con ellos negociar sus pagos un poco más con prontitud. También la sostenibilidad financiera se recupera también con esos fondos de resguardo que tengamos para seguridad en el caso de un evento, tenerlos disponibles en estos eventos y tener ese fondo que tenemos de resguardo también disponible para estas situaciones. Y también ir recuperando todo el efectivo posible para que nuestra organización pueda sobrevivir durante estos tipos de eventos. El desarrollo de la innovación, que tiene que ver todo el recambio que una empresa va a hacer para adaptarse a una situación en la que está operando. Y obviamente toda la parte de protección de nuestras partes interesadas y posterior vinculación de apoyo, ¿verdad? Obviamente no somos un universo solo. Y en temas de responsabilidad social siempre debemos de entender que tenemos partes interesadas alrededor que van a necesitar nuestro apoyo y vinculación, ¿verdad? Obviamente, nuestro primer universo de atención siempre van a ser nuestros colaboradores. Y un principio que también se aprende dentro de este tiempo de metodología RISE, las personas siempre son primeros. Las personas siempre son primeros y nuestra primera protección siempre van a ser las personas. Entonces, cualquier decisión que nosotros tenemos tiene que ser considerando siempre a las personas. Y el paso 6, el fortalecimiento de esa cadena de suministro, que también, considerando que tenemos algunos proveedores de algunas empresas, también lo vamos a mencionar, cómo se fortalece esa cadena de suministro. Y considerando la preparación de respuesta y planificación para la recuperación. El punto 2, 6, 7 y 8, se los voy a ampliar un poquito ahorita por temas de tiempo. Pero sí, el protocolo menciona todas estas etapas, ¿verdad? Viendo el contexto del riesgo, ¿cómo podemos identificar ese riesgo interno? Primero, tenemos que tener claro cuáles son las causas y fuentes del riesgo. ¿Qué puede materializar en su instalación un riesgo, que suceda un evento? O sea, ¿qué puede hacer que un riesgo que tengamos se vuelva tangible, se vuelva material? Por ejemplo, infraestructura no adecuada, bordos dañados, mantenimiento deficiente,
personal no capacitado, poblaciones en zonas vulnerables. Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, pero todo este tipo de causas son causas y fuentes de riesgos. ¿Qué amenazas tenemos? Las amenazas pueden ser que pueden llevar a una instalación, pueden ser de origen natural, socionatural o tecnológico. En eso podemos tener huracanes, terremotos, accidentes, ataques cibernéticos también. Esas son amenazas que constantemente nosotros tenemos que identificar. Por ejemplo, si nosotros tenemos ventas en línea, por decir un ejemplo, un tema de ataque cibernético obviamente tiene que estar claramente identificado en nuestra matriz de riesgo, ¿verdad? Y la forma en cómo controlamos, porque tenemos clics de pagos, tenemos controles de pagos vinculados a nuestras cuentas. Entonces, todas esas cosas son amenazas que nosotros tenemos que tener identificadas. También en la parte de identificación del riesgo, ¿cuáles son las áreas de afectación posible? ¿Qué instalaciones? ¿Cuáles son los equipos más vulnerables? ¿Cuáles son las infraestructuras más críticas que tenemos que tener claras y que son críticas para poder retornar a una pronta operación y poder tener una vinculación a la continuidad de negocio? En esas áreas de afectación probable, nosotros tenemos que identificar si dentro de esas áreas de afectación probable, esas áreas de infraestructura crítica están dentro y cómo podemos protegerlas. Porque si esas áreas de infraestructura crítica se nos dañan, va a significar que nosotros, al haber pasado el evento 4 o 5 días después, nosotros no vamos a poder entrar a una pronta operación. Entonces tenemos que tenerlas claras cuáles son. También cuáles son los elementos expuestos, o sea, cuáles son las áreas de afectación probables que puedan estar en el contexto externo definidamente previamente. Por ejemplo, comunidades, plantas aledañas. Por ejemplo, puede ser que nuestra empresa no tenga ningún riesgo, pero al lado tenemos una planta de generación de energía, o al lado tenemos una planta de químicos, o al lado tenemos una bodega nada más que vende químicos, por decir una cosa. O sea, si a nosotros se nos ocurre un incendio, ¿qué va a pasar si al lado se pasa ese incendio y tenemos una bodega de químicos? También recursos naturales cercanos, si tenemos bosques, ríos, lagos cercanos, o un simple creek, ¿verdad?, que puede convertirse en algo terrible en caso de una inundación. Y también ver todos los posibles escenarios de riesgo que se puedan materializar y afectar el establecimiento. Por ejemplo, la afectación por inundaciones, los daños en infraestructuras, personas en un evento de terremoto, explosión después de un terremoto, daño ambiental por derrames después de una inundación, afectaciones de comunidades por incendios de instalaciones. O sea, al final los posibles escenarios de riesgos en algunos casos van a ser escenarios sencillos y en otros escenarios van a ser escenarios multiamenaza, porque vamos a mezclar tanto la amenaza de lo que puede suceder contra lo que también por nuestra propia operación puede ocurrir. Por ejemplo, si nosotros almacenamos combustible y sucede un terremoto, ¿qué sucede? ¿Cómo se incrementa ese nivel de riesgo? ¿O qué sucede si, por ejemplo, nosotros podemos ser una planta de alimentos, pero sucede una inundación? ¿Cuánto producto potencial por temas de inocuidad se nos daña? Entonces, posiblemente los escenarios de riesgo van a ser con multiamenazas y más complejos. ¿Y qué controles existentes tenemos? Los cuales van muy unidos al tema de eliminación, sustitución, los controles de ingeniería que tengamos, las señales o niveles de administrativo, los equipos de protección, los temas relacionados a las aseguranzas, que es un tema muy importante. Y, ojo, en la medida que nosotros incrementamos nuestro escenario de riesgo como país, las aseguranzas se vuelven más caras. En la medida que nuestra ciudad se vuelve más vulnerable, nuestras aseguranzas se vuelven más caras. Nuestra cuota de pago para asegurar nuestro bien y asegurar nuestra empresa se vuelve más cara porque incrementa el nivel de riesgo. Y también analizar las posibles consecuencias, las posibles afectaciones a la salud, si van a haber muertes, si van a haber daños en infraestructura, las afectaciones a las comunidades que podamos tener, entre otros. Y lo más importante, que es uno de los factores que muchas veces no se hace, las lecciones aprendidas que tengamos después de una materialización de un evento. ¿Qué aprendimos después de que pasó algo? Tuvimos un conato de incendio, ¿qué hicimos después? O sea, nos quedamos con el conato de incendio, lo apagamos, mandamos a pintar nada más, hicimos tal cosa, pero ¿qué hicimos para proteger para que no volviera a suceder? ¿Qué corregimos? Esas lecciones aprendidas es lo más importante. Y bueno, obviamente recordar que el contexto externo de la instalación tiene que ver todo, ¿verdad? Poblaciones y viviendas que están alrededor, los tipos de servicios públicos que tenemos, las organizaciones comunitarias que nos rodean, los mismos indicadores de desarrollo de nuestro país,
las actividades de protección, los medios de vida, la vocación económica que tenemos, todo lo que tenga que ver con la parte ambiental, los modelos de política institucional que tiene nuestro país y el tipo de infraestructura que tenemos. Y obviamente sabemos que lastimosamente, al ser un país subdesarrollado, una de nuestras principales debilidades es el nivel de infraestructura que tenemos, ¿verdad? Y al interno de la organización, que es lo que más podemos controlar nosotros, es qué tipo de gobernanza tenemos, qué tipo de roles claramente están identificados, trabajamos como islas, o el tema de desarrollo sostenible, el tema de riesgos y el tema de seguridad ocupacional está separado por áreas y nadie lo mira de manera integral, o no se mira un comité de manera integral. Todas las políticas que tengamos, ¿verdad? Toda la cultura organizacional, las normas y directrices que nosotros generemos, todos los recursos que también podamos tener para esa respuesta, el tipo de relacionamiento que tengamos, todas las líneas de comunicación. El tema de comunicación es bien importante y sobre todo en temas de comunicación, en temas de crisis, es sumamente importante, sobre todo por los temas reputacionales, ¿verdad? También los tipos de contratos y procedimientos que tengamos. También al interno tenemos que ver las responsabilidades, estructuras que tengamos, todas las actividades de riesgo que vamos a implementar, ¿verdad? Y también si tenemos planes o nunca los hemos tenido y tenemos que definirlos, ¿verdad? Y tenemos que elaborarlos. Si tenemos una ampliación o vamos a tener un nuevo proyecto o tenemos o cambios en la organización, cómo esto afecta a la gestión de riesgo, ¿verdad? Si tenemos claro una metodología de valoración del riesgo como tal. Mire, mucha gente pregunta, ¿cuál es la mejor mecanismo de valoración del riesgo? Hay múltiples herramientas, hay más de 30. La que más se acomode para su organización y sea más sencilla para su organización de utilizar y que sea más comprensible es la que va a ser mejor para usted. Pero lo importante es que usted tenga una para que pueda valorar y que usted tenga definido un mecanismo. Eso es lo más importante. Y a veces nos perdemos mucho en buscar la herramienta perfecta, pero no hacemos una evaluación correcta. Y eso es un tema muy importante que tenemos que tener claro. Y también los estudios que existen alrededor para evaluar el riesgo que tenemos en nuestro entorno, ¿verdad? Y bien, un tema que sí es bien importante, e independientemente del mecanismo de evaluación de riesgo que usted utilice, es que usted tenga claro en ese mecanismo, acorde a la ISO 31000, primero, que usted tenga claro para definir la probabilidad. Segundo, que usted tenga claro cómo definió las consecuencias, o sea, cómo esa materialización del riesgo, si se presenta, cuáles son las consecuencias que se puedan dar, cómo son los marcos temporales entre la probabilidad y las consecuencias, y cómo determinó ese nivel de riesgo, cómo determinó si es alto, medio, bajo, cómo determinó si es rojo, verde o azul, o cómo determinó si es 3, 2, 1, o sea, como usted lo tenga definido, pero cómo definió eso y cómo lo tiene de claro. Y ojo, y una de las cosas más importantes, el nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Sin embargo, recuerde que usted, con muchos límites, muchos controles que usted establezca, puede ser que el riesgo no se le desaparezca, pero usted lo controla, ¿ok? Que lo controla y quedan riesgos residuales. ¿Qué hace con esos riesgos residuales? Y cómo esos controles que usted mismo definió para controlar ese riesgo, usted se está asegurando que son efectivos y cómo los pone a prueba. No que solo están escritos en papel y que al final no se ponen a prueba, ¿verdad? Creo que cuando nos cayó el COVID-19 a todos, nos puso a prueba muchos controles que nosotros teníamos, ¿verdad? Y nos puso a prueba muchas de nuestras metodologías que nosotros teníamos. Y también en la reducción del riesgo para la resiliencia hay temas muy importantes. Primero, la evasión del peligro. Que este es uno de los temas más improbables que nos pueda pasar, pues alejarse temporalmente del lugar donde se manifiesta o se puede prevenir el peligro, ¿verdad? Que en este caso, usualmente si nuestra instalación ya está ahí, es muy difícil tomar esta alternación, ¿verdad? El otro tema, la ilusión del peligro, que obviamente esto es cuando definitivamente se tiene que movilizar, en este caso aplica mucho para poblaciones, ¿verdad? Cuando definitivamente una población ya no puede vivir ahí, que sí o no, sí o sí, mejor dicho, se tiene que movilizar. Y pues lo que sí ya podemos hacer internamente cuando se habla en el término de empresa, ¿verdad? El aumento de la resistencia,
que quiere decir incrementar la capacidad de poder responder a resistir el peligro. La redundancia, que quiere decir, además de incrementar nuestra resistencia, tener plan A y B para poder controlar ese riesgo. La parte de adaptación, ¿verdad? Que es la parte de asumir esas condiciones de peligro, que es, por ejemplo, en lo que estamos ahorita nosotros con el tema del COVID-19, estamos en un proceso de adaptación. El peligro no ha desaparecido, ahí está, la pandemia sigue viva con sus múltiples variaciones y estamos en un proceso de adaptación como empresas. El tema de retención, o sea, las medidas de tipo financiero para compensar con recursos propios todas las pérdidas que podamos tener, y las transferencias del riesgo, que son las medidas de protección, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos para ceder que esas pérdidas potenciales, transferírselas a un tercero para poderlas responder. En este caso, el tema de aseguranza, ¿verdad? Este tema de transferir el riesgo se refiere mucho al tema de aseguranzas. En el tema del fortalecimiento de la cadena de suministro, aquí me extraigo un poquito de lo mejor de lo que nos dejó el protocolo de resiliencia, del protocolo que nos compartió Arise México en el intercambio de experiencia que tenemos. Ellos mencionaban mucho que la cadena de suministro de la empresa pues, es muy importante porque al final es parte de que también la empresa sobreviva. Y ellos mencionaron pues, primero que uno de los temas principales era ajustar la producción en función de los nuevos hábitos de consumo de los clientes y las diferentes fases. O sea, nosotros tenemos que ir viendo con nuestros estudios de mercado cómo los hábitos de nuestros clientes cambian y ahora en los pedidos que vayamos a hacer a nuestra cadena de suministro también tienen que ver, ¿verdad? Aplicar cadenas de ayuda mutua con los proveedores, ¿verdad? Adapte su producción a los patrones de demanda en función de los mercados y las capacidades, ¿verdad? Ampliar la red logística. Eso sí, no podemos tener un único proveedor, no podemos seguir con un único proveedor o con dos proveedores que tal vez estén de muy larga distancia y nosotros dependamos muchísimo de ellos, tenemos que buscar otras opciones, eso sí, eso no es negociable. También reducir esa fragilidad que tengamos en esos eslabones de la cadena de suministro, reforzando puntos críticos, por ejemplo, si teníamos problemas en las entregas y hoy en día, ojo, ¿verdad? Hoy en día el tema logístico se ha vuelto todavía más crítico. Para nadie es un secreto que el tema de transporte y traída de productos del exterior hoy más que nunca es más caro, ¿verdad? Porque lastimosamente por varios factores, por temas de disponibilidad, por temas de transporte, el tema logístico en este momento de traer productos desde afuera se nos vuelve todavía muchísimo más caro. Traer un contenedor de China en este momento, traer un contenedor de Europa, en estos momentos son varios miles de dólares que antes en algunos otros temas era un 30% de lo que cuesta ahorita, ¿verdad? El tema también de elaborar un plan de estabilización de la cadena de suministro. A estas alturas ya deberíamos de estar involucrando un plan de cadena de suministro estabilizado, involucrando a todas las partes que hacen parte de ella, identificar todas las debilidades y capacidades de esa cadena de suministro en función de la producción y almacenaje que podamos, ¿verdad? No quiere decir que nos llenemos de inventario, sino que también optimicemos y tengamos un buen, eficiente administración del inventario que tengamos y de los patrones de compra. También hacer un mapeo de las rutas logísticas localizando materias primas, ¿verdad? En este momento, como les digo, es bien crítico que nosotros tengamos claro que hay un problema a nivel mundial en el traslado logístico de materiales y de importación de productos al país, y que tenemos claro que esa debilidad está y que este es el momento de hacer todo ese mapeo, ¿verdad? También la pandemia sigue y a nuestros proveedores, para que también nos sigan proveyendo productos, sobre todo los locales, también fortalecernos en el tema del COVID, o sea, el tema del COVID y el tema de que nuestros proveedores también sigan proveyéndonos productos, también darles información confiable y ayudarlos a que también se aprendan a cuidar, porque la pandemia sigue, ¿verdad? Y lastimosamente el tema de vacunación es un proceso lento, entonces tenemos que tenerlos fortalecidos en el conocimiento. También hacer una planificación proactiva y prospectiva en función de todos los escenarios de riesgos. Creo que la pandemia también nos ha enseñado que el tema de riesgo no es negociable hoy más que nunca y tenemos que tener claro cualquier posible cambio que se pueda dar, posibles cierres de mercados que ya se han dado y que se están dando en Europa, se están dando cierres también.
en análisis de extremo a extremo en su cadena de suministro, identificando posibles débiles y intervéngalos, ¿verdad? Y otros modelos de comercialización, ¿verdad? Otros modelos de conversación. Hoy en día, más que nunca, podemos ver en las redes sociales que está vinculado un número de WhatsApp directamente a una red social de Instagram o de Facebook, vinculado para que alguien inmediatamente atienda a un cliente con un menú inteligente que lo pueda darle todas las opciones que puedan de acceder de producto, ¿verdad? Usted hoy en día no se puede dar el lujo de tener una plataforma débil de mercadeo o una plataforma débil de comercialización de sus productos, o tener problemas de que si usted vende en línea, tener una plataforma débil en este sentido, ¿verdad? Y fortalecer las rutas existentes y crear nuevas si es necesario, ¿verdad? También en este tema de generar fortalecimiento en esa cadena de suministro, reservar todas esas materias primas o esos insumos que son críticos, ¿verdad? Ampliar esa red de proveedores, apoyar solidariamente a sus proveedores con los prontos pagos, ¿verdad? También hacer alianzas con ellos para el reinicio de sus operaciones, aquellos proveedores que han sido muy fieles con nosotros, también ayudarlos a que se vuelvan a recuperar y también apoyarlos también para poder generar alianzas más a largo plazo. Y también, pues, obviamente, reducir nuestra dependencia de proveedores tradicionales y buscar otras medidas más rápidas y de eficiencia, ¿verdad? Inclusive formas de entrega y distribución. Hay mucha gente que se queja todavía de ciertas compañías de distribución de productos y siguen dependiendo de ellas y siguen utilizándolas y les entregan los productos malos y los entregan golpeados a los clientes. Entonces hay que buscar otras alternativas, existen muchas. Hay que buscarlas y en la medida que el mercado se va dinamizando, también ayuda a que esos costos bajen, ¿verdad? Y pues también definir cadenas de suministros locales que le puedan ofrecer otras materias primas y también la estrategia de unicanalidad, ¿verdad? En la cadena de suministro como una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir unicanalidad? Que usted a través de cualquier medio de comunicación, medio de red o medio de comunicación activo, usted pueda contactarse y seguir esa comunicación por cualquier medio. Por ejemplo, si usted pone un vínculo en Instagram, esa comunicación puede seguir vinculada a un WhatsApp o a un correo electrónico, pero que se pueda dar continuidad en esa comunicación. Ya no nos podemos dar el lujo de aquella comunicación en la cual caíamos aquel número de llamada con aquel conexión electrónica y podíamos dar aquellas grandes esperas. Ya la gente no espera eso. Si en algún otro lado se le da mayor accesibilidad para conectarse más rápido y que su producto llegue más rápido, ahí se va a ir ese cliente. Ahí se va a ir esa empresa, ahí se va a ir ese cliente también como persona. Y bueno, y ya viendo el tema de respuesta y de recuperación, aquí en este esquema traté de dejar un poco claro, cuando tenemos un evento y tenemos que tener un plan de respuesta, inmediatamente, ojo, activar el comité de crisis, no estoy hablando de crearlo hasta ese momento, es activarlo. O sea, el comité de crisis después del COVID-19, si usted no tiene un comité de crisis, comité directivo, comité de riesgo, como usted lo quiera llamar, a estas alturas, usted está teniendo un alto riesgo en su empresa. O sea, ese comité integrado en el cual se puedan tomar decisiones rápidas y concretas ante una eventualidad debe estar conformado en su empresa. Entonces, cuando se presenta un evento, dentro de ese plan de respuesta está esa activación del comité de crisis. No estoy diciéndoles que lo creen en ese momento, como nos pasó con el COVID-19, que muchas organizaciones empezamos a crear hasta ese momento el comité de crisis. Se tiene que tener creado. También la comunicación con comités de alerta temprana de emergencia y demás partes interesadas, y una comunicación clara, eficaz, transparente, limpia y adecuada, y una comunicación que también sea clara y precisa, y comunicaciones que sean también basadas en fuentes confiables. También en ese plan de respuesta usted tiene que evaluar su crisis, determinar su nivel de importancia y el nivel de actuación, ¿verdad? Y ejecutar los planes de respuestas que en teoría usted ya tiene diseñado porque ha analizado su riesgo, ¿verdad? Y obviamente actualice sus protocolos de control de riesgo y respuesta a emergencia según corresponda, porque lo que no le funcionó en ETI y IOTA o no le funcionó para el COVID-19 o no le funcionó cuando tuvo un conato de incendio, ya no le va a funcionar. Tiene que volverlo a corregir, tiene que volverlo a adecuar y rediseñarlo. Y en el plan de recuperación y resiliencia y continuidad del negocio,
usted tiene que tener bien claro cuánto es el tiempo mínimo de recuperación, el tiempo de recuperación que usted va a tener y el tiempo máximo de inactividad que su operación puede tener. O sea, si por ejemplo usted es un supermercado, ¿cuánto es el tiempo máximo de inactividad que usted puede tener? A estas alturas, después de haber pasado una pandemia COVID-19, como negocio nosotros tenemos que tener claridad cuánto podemos tener de inactividad y sin flujo de efectivo. ¿Cuál es el punto mínimo de nuestra recuperación y cuáles son los planes de recuperación que nosotros podamos tener? De esta manera, nosotros podemos crear resiliencia. En este momento que nos hemos puesto a prueba después de un COVID-19 y que estamos expuestos ante una posible temporada fuerte de huracanes, que esperemos que los pronósticos no sean los que se avisoran, tenemos que tener claro ya nuestros planes de respuesta y nuestros posibles planes de recuperación. Y, ojo, siempre a lo interno, en el centro, gestione su reputación. En todas esas decisiones que usted vaya a tomar, cuide su reputación. Porque es bien importante, porque una vez acabe el evento y usted quiera volver a atender sus clientes, y usted quiera volver a contratar gente, y usted quiera volver a entablar relaciones, va a tener una reputación con la cual va a tener que enfrentarse a esas negociaciones. Y va a tener que haberla cuidado de haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Y también, importante, revise sus lecciones aprendidas post-evento, fortalezca sus planes de respuesta y enfóquese en el principio preventivo. A evaluar fallos, hacer actualizaciones de esos planes de respuesta y analizar nuevos riesgos y riesgos residuales. Recuerden que el riesgo residual es lo que queda después de que usted analiza un riesgo grande y le queda ese pequeño riesgo que no puede controlar. ¿Qué de prevención va a poner para ese riesgo residual? ¿Qué prevención puede poner? Y de esa manera poder hacer nuestros negocios más sostenibles. Muchísimas gracias, no sé, esto es todo lo que tengo. Traté de resumir bastante para poderles dar una introducción. Igual a las personas que están inscritas en el curso que está dando el ingeniero Ayes en abril, los invito también a ir solventando varias consultas en ese curso y también inscribirse en el curso en julio que vamos a tener con Henry Peralta en el marco de Arise, también dentro de la programación de la membresía de Fundarse. Muchas gracias. Excelente, ingeniero Claudia. Bueno, si tenemos alguna consulta de los participantes también, ¿verdad? Son bienvenidos, pueden hacer consultas o comentarios. Bueno, aquí ya nos están algunos escribiendo a través del chat, pueden hacerlo a través del chat o también si gustan pueden levantar su mano en la parte superior por si quieren dar algún comentario. Dice Joel Salgado, excelente tema, Claudia, súper importante y de poder tenerlo a mano con todo el equipo de salud ocupacional. Xochitl también nos dice muchas gracias, Yamilet muchas gracias. Si tienen alguna consulta, pregunta, comentario, también es bienvenido. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Sí, y es bien importante, hay una jerga común que se maneja aquí en la zona del Valle de Sula, que al final lastimosamente no es adecuada, ¿verdad? Hemos manejado de que, no, los eventos fuertes a nosotros se nos van a dar cada 20, 15, 20 años, ¿verdad? Lastimosamente la situación no es así. Y ya vimos que ETA y IOTA nos agarró prácticamente con los brazos caídos, sobre todo ETA, y nos causó bastante daño, ¿verdad? Entonces, es el momento de prepararnos. También tenemos una pandemia, estamos en medio de una pandemia y sí debemos trabajar mucho, ¿verdad? Para evitar que nos siga afectando la pandemia como tal. El tema de riesgo, como les digo, no es algo negociable, sí es algo que debemos analizar. Y también la importancia que vemos de que se haga esto también hacia su cadena de valor, ¿verdad? Es importantísimo que ustedes trabajen de la mano con su cadena de valor, como lo decía Claudia. Ok, nos dicen aquí, excelente tema de mucha relevancia, nos dice Ciro.
También dice Miguel Izaguirre, excelente, muchas gracias. Un punto preocupante para nuestro país es la vulnerabilidad y falta de capacidad para responder ante estos eventos. Exacto. Excelente. Sí, y lastimosamente, sí, como país somos muy débiles, como país tenemos bastante debilidades, entonces lo que nos queda, por eso es que nacieron iniciativas como Arise, lo que nos queda desde nuestras empresas es empezar a fortalecer nuestras empresas para por lo menos hacer una disminución y también empezar a movernos desde el sector privado, también a generar estos movimientos para que también desde la parte gubernamental se generen políticas, ¿verdad? Y se generen los temas idóneos. Es importante también generar esta voluntad política que genere de que también zonas vulnerables o zonas que no deben de estar habitadas o zonas donde no se deben de generar ciertas operaciones también se controlen, ¿verdad? Porque eso también nos incrementa los riesgos a nosotros como país. Así es. Bueno, también nos dice Jessica Montoya, debemos mirar nuestras debilidades y fortalezas en las empresas. Tania nos pregunta, bueno, nos dice que está muy bueno el tema y que si estará disponible en el canal de YouTube de Fundarse. Sí, sí va a estar disponible y todos los webinars que hemos desarrollado. Así que les invitamos a todos aquellos que se han perdido algunos webinars por alguna razón, pues también están disponibles en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y pues que sigamos conectándonos en este tipo de capacitaciones que nos ayudarán mucho pues a refrescar un poquito las temáticas y sobre todo pues a ponernos a tomar acciones para estos temas tan importantes. Nos dice Carlota Figueroa, dice, ¿están trabajando este tema con el gobierno? Nos pregunta. Sí, como parte de todo este trabajo también se ha estado, Fundarse está dentro de un tema que se llama Alianza por la Resiliencia, en donde están varios de los CODEN del Valle de Sula. Se han estado abordando varios temas dentro de esa alianza. Eso es a nivel municipal, pero sí se está planificando un escalamiento a nivel nacional, en conjunto obviamente con la parte municipal, ¿verdad? Que son los primeros, también los más interesados, porque al final al que le toca enfrentar estos desastres es un tema también a los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces se está abordando también desde los gobiernos locales. Y hay un fuerte interés también desde la parte de la Cruz Roja, que ha estado apoyando también este tema. Y usted mencionaba, Claudia, también la importancia de que las empresas se unan a este tipo de comités, ¿verdad? ¿Cómo pueden acercarse las empresas a estos comités? Sí, los CODENS, pues los CODENS, creo que varios son miembros de los CODENS. Los CODENS son abiertos, usted puede acercarse, se forman cada cierto periodo, usualmente cada año, se puede acercarse. En algunos casos, inclusive la municipalidad los convoca. De repente porque la operación de la empresa ya está vista no quiero decir de alto riesgo, pero la operación como tal es una operación que si se descontrola puede generar un alto riesgo. Entonces, de hecho, en algunos casos la misma municipalidad convoca a algunas empresas. En municipalidades tan grandes como la nuestra, como es San Pedro Sula, en algunos casos participan las asociaciones empresariales. Fundarse se integró en el CODEN del año pasado. Nosotros buscamos integrarnos para empezar a desglosar cierta información de alerta y hacerla llegar a las empresas, ¿verdad? Y hemos ido intentando ir trabajando, y parte de nuestra misión pues es ir trasladando esta información a las empresas. Pero usted, si su empresa como tal es una empresa que de repente como tal tiene un alto riesgo, yo le invitaría a acercarse a la municipalidad. Aquí está la unidad de gestión de riesgos de la municipalidad, está ubicada a la parte de Aguas de San Pedro, Las Palmas creo que es ahí. Usted puede acercarse ahí con el ingeniero Walter Pedrosa y solicitar su incorporación al CODEN en el caso de las empresas de San Pedro Sula, ¿verdad? En el caso de Tegucigalpa igual hay una oficina de gestión de riesgos también en la cual usted puede solicitar su incorporación al CODEN. Es acceso, y de hecho está como parte de la ley nacional de gestión de riesgos que haya una incorporación del sector privado. Excelente. Bueno, y vamos a cerrar con este último comentario. Dice, es nuestra realidad de país, tenemos muchas acciones por ejecutar. Muchas gracias. Así que bueno, gracias a todos y bueno, esperamos que continuemos conectándonos, como les decía, ¿verdad? En este tipo de temas. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Buenos días a todos.
Muchas gracias a todos. Tengan bonito día.